Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Con Voz y Voto. ¿De qué vamos a hablar hoy? De las sesiones informativas. Muchas veces cuando hablamos de las reuniones que tienen los senadores de la Nación, hablamos de sesiones ordinarias o de sesiones públicas especiales. ¿Pero qué son las sesiones informativas? Una sesión informativa es cuando el jefe de gabinete de ministros viene al Congreso de la Nación justamente a dar un informe de gestión y a responder las preguntas de los senadores y de las senadoras. En este 2024, quien viene al Congreso de la Nación es el jefe de gabinete Nicolás Posse. Pero antes de ir al recinto y ver cómo va este informe de gestión, vamos a ver un pequeño informe. ¿Quién es y cuál es la tarea de un jefe de gabinete? El jefe de gabinete de ministros es la persona designada por el presidente de la Nación que se encarga de la coordinación de los ministerios, el seguimiento del presupuesto nacional, la administración general de las tareas de gestión y, especialmente, la relación del Poder Ejecutivo Nacional con el Poder Legislativo. Dentro de sus funciones legislativas, el jefe de gabinete debe, por ejemplo, enviar el proyecto de ley de presupuesto nacional, refrendar los decretos presidenciales, responder los pedidos de informes que les sean enviados y, además, una gran e importante labor: rendir cuentas ante el Congreso de la Nación sobre el rumbo del gobierno. Esta tarea no es atribución de una gestión en particular ni tiene que ver con una decisión partidaria de quien ocupe el Ejecutivo. Es una obligación establecida por la Constitución Nacional que dice que el jefe de gabinete de ministros debe asistir ante la Cámara de Diputados y de Senadores al menos una vez al mes, en forma alternada, para brindar un informe de gestión. Es una responsabilidad que, junto con otras funciones, fue establecida con la reforma de 1994, en donde se incorpora la figura de la jefatura de gabinete de ministros a la Administración Pública Nacional. Si bien las visitas del jefe de gabinete al Parlamento son obligatorias por la Constitución, no siempre suceden. Por cuestiones políticas o de la misma agenda legislativa, en la historia del país ha habido jefes de gabinete que han asistido más y otros menos. Las visitas periódicas de los jefes de gabinete al Congreso de la Nación fortalecen su rol como órgano estratégico de gobierno en la implementación de los planes de políticas públicas de cada gestión. Las sesiones informativas buscan entonces explicar el qué, el cómo, el cuánto y el cuándo de los planes y la administración general del país. Una instancia fundamental de gobierno para garantizar nada más y nada menos que la transparencia en su manejo de la cosa pública. Creo que tenemos muchas preguntas para hacerle sobre la gestión, que es la primera vez que habla en público también, así que bueno, me parece muy importante. Hace aproximadamente un mes y medio se mandaron las preguntas que todos los senadores querían hacerle al jefe de gabinete, fueron demasiado extensivas, el jefe de gabinete se tomó tiempo, el trabajo y el respeto por responder a todas las preguntas, y creo que es más que importante que vengan acá y contestar las preguntas y las expectativas que tiene de cara al futuro. Bueno, me parece que es lo que tiene que pasar, ¿no? Que el jefe de gabinete de ministros venga al Senado de la Nación a dar las explicaciones. Nosotros pasamos una serie de preguntas por escrito, que fueron muchas. Muchas se respondieron, otras se respondieron, pero quizás no con la consistencia que hubiéramos deseado, y por eso tenemos hoy la oportunidad de hacer las repreguntas que querramos. La verdad que estoy de acuerdo con lo que está sucediendo. Es parte de la democracia, es parte de lo que tiene que pasar, así que lo celebro. Creo que va a ser muy importante también escuchar las preguntas de las otras fuerzas políticas, y por cierto tengo plena confianza que Nicolás Posse va a responder todas las preguntas y de manera contundente, esperando que los senadores se queden conformes. La expectativa natural de conocerle, aunque sea el timbre de voz, al jefe de gabinete, que no lo hemos escuchado jamás, una cosa extrañísima para la democracia argentina, con el rol que tiene en la Constitución esa autoridad del Poder Ejecutivo, y bueno, a la espera y ver cómo va a responder las preguntas que van a hacer los distintos senadores de los diversos bloques. Bueno, lo veo bien, primero porque es una oportunidad para interactuar y saber de boca del jefe de gabinete, que es la máxima autoridad en lo que tiene que ver con el manejo del erario público, cómo va la marcha de la gestión. Esperemos
que se explaye, que pueda responder las preguntas que hemos realizado todos los senadores y que dé una claridad para dónde va este gobierno. Nosotros tenemos muchísimas dudas, pero bueno, vamos a esperar el diálogo que tengamos y la apertura que pueda tener él, ¿no? Y bueno, es parte de las obligaciones, ¿no?, del jefe de gabinete llegar a darle respuestas a los senadores. Nosotros representamos a la provincia y por detrás de eso, por supuesto, a nuestros coprovincianos, que tenemos que saber qué pasa en el país y en las provincias, con las obras, con las decisiones. La verdad que es algo que yo encuentro muy productivo, ¿no? El señor jefe de Gabinete de Ministros. Muy buenos días. Es un honor estar aquí en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y dar inicio al cumplimiento del mandato constitucional con el informe de gestión del Poder Ejecutivo. En esta primera sesión informativa del 2024, el jefe de Gabinete de Ministros respondió 1.286 preguntas por escrito en un informe que tiene más de 1.000 páginas. Salimos un ratito del recinto para conversar con alguien clave en esta organización. Hablamos de Omar de Marchi, que es secretario de Relaciones Parlamentarias y con la sociedad civil de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Vamos a hablar con él a ver qué nos dice. La visita del jefe de gabinete al recinto es la culminación de un proceso que arrancó 30 días atrás, en donde los senadores formulan por bloques diversas preguntas, llegan al ámbito de jefatura, allí desde la Secretaría de Relaciones Parlamentarias se reenvían las preguntas a todos los ministerios, vienen las respuestas, se editan, se sintetizan, se condensan y se envían al Senado. Esto ocurrió en los 30 días anteriores a la visita del jefe de gabinete. La presencia hoy es para dar explicaciones, ampliar. Fue el jefe de gabinete que más preguntas previo a una visita ha recibido. Hay un equipo importante trabajando en apoyo a la logística del jefe de Gabinete de Ministros. Imagínense ustedes que es la respuesta sobre todo lo que sucede en la gestión del gobierno nacional. Así que hay enlaces a su vez también en cada uno de los ministerios y tratamos de hacerlo de la manera más rápida y eficiente posible. Bucear con los diferentes enlaces, tener la respuesta y arrimársela al jefe de gabinete, que de por sí el jefe de gabinete ya tiene el conocimiento general de todo lo que pasa porque gestiona 20 horas por día, pero evidentemente lo que se le arriman son básicamente datos duros, ¿no?, que tienen que ver con números de leyes o con resoluciones o con montos, en fin, ese es básicamente el mecanismo. Desde que se formula la pregunta en el recinto hasta que le llega la respuesta impresa pasan 7-8 minutos más o menos. Obviamente los temas que tienen que ver con la economía, con la educación, con el sistema de salud, por ahí suelen también abundar. Y muchas vinculadas a la obra pública, porque convengamos que quien pregunta es el Senado y los senadores responden a sus provincias bueno, hay muchas preguntas que tienen que ver con obras. Hay preguntas que tienen mucho que ver con la cuestión política más que con el efectivo resultado de obtener una respuesta concreta, ¿no? Así, muchas tienen que ver con valoraciones, ¿no? ¿Qué opina usted si en lugar de haberse hecho tal cosa se hubiera hecho tal otra? ¿O por qué no se hizo tal cosa? Bueno, son preguntas en muchos casos que tienen este tipo de valoraciones, pero en general las preguntas concretas se responden de manera concreta, con datos técnicos, datos duros, y tratamos de evitar las respuestas que contengan valoraciones personales, porque si no entraríamos en una provocación que no sería útil. Hacer un diagnóstico y saber cuál es el punto de partida es el primer paso para que las cosas empiecen a salir mejor, ¿no? Como siempre, es conveniente empezar por el principio y sobre todo siendo el primer informe. Y la gran pregunta es, bueno, ¿con qué nos encontramos al tomar la administración? Fundamentalmente en el área económica, también en otras, encontramos un
largo proceso de parche sobre parche, con inflación reprimida por efectos de la campaña y otros desajustes de la economía. La raíz del problema es el exceso del gasto y el déficit que esto genera y los mecanismos que luego se utilizan para financiarlo. Lo que hoy más preocupa a los argentinos es la recuperación económica. Y creo que es importante que el ministro, el jefe de gabinete venga y continúe explicando cómo es el plan que tiene el gobierno para seguir recuperando la Argentina que venía tan bastardeada. Se inició un proceso de corrección de desequilibrios fiscales y monetarios, más una corrección de precios relativos que estaba altamente distorsionado, que ha logrado una baja sensible del riesgo de hiperinflación y estamos bajando, como hemos dicho, las tasas de inflación. El tema de discapacidad, el tema de obra pública, el tema energético. Gran cantidad de las obras están paralizadas por demoras en pagos y actualización de precios. Todo el sistema está en revisión de prioridades con los interlocutores de cada una de las provincias. De este análisis se va a concluir que va a haber obras que se van a rescindir, otras que están precisamente en conversación para transferirse a las jurisdicciones provinciales o municipales y el resto se encuentran en un proceso de reinicio o de neutralización. Nosotros pensábamos de que el gobierno nacional iba a hacer un cambio respecto al régimen RIGI, pero acabo de escucharlo aquí al jefe de gabinete que hay que seguir, hay que exportar y hay que exportar nuestros hidrocarburos, hay que exportar nuestros recursos naturales a una costa de dejar desabastecida nuestro país y de paralizar la industria nacional y de que nosotros no podamos acceder a lo que necesitamos para producir. La verdad que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Podemos sumar también que el volumen de exportaciones de hoy es igual al que teníamos 10 años atrás, con lo cual si no tomamos medidas diferentes vamos a tener los mismos resultados. El RIGI además favorece una cantidad, como dijimos antes, de inversiones mineras de muchas provincias representadas acá que también están frenadas. Yo en mi caso teníamos poco tiempo, así que en mi caso hice 2 repreguntas, una que tiene que ver con las rutas de Santa Fe, que es un problema enorme que tenemos, y otra que tiene que ver con la gente que se ha despedido de muchos entes públicos. Yo entiendo y comparto con el oficialismo la voluntad de que echar a todos los ñoquis, obviamente, pero hay mucha gente que trabaja y trabaja bien, y creo que en ese afán de meter motosierra, han sacado a mucha gente que realmente valía la pena y trabajaba re bien y han dejado quizás algunos ñoquis que no saben ni cómo empezar. Con respecto a los despidos en la administración pública, obviamente el criterio es mantener a la gente que trabaja y trabaja bien. Si hay casos donde esto no ocurre, se trabajará en corregirlos. Se están realizando ajustes y correcciones en todo el sistema tarifario. Este atraso lo que hacía es que las tarifas no cubrieran más que un porcentaje menor de los costos propios de generación y esto requiera subsidios que a su vez generan grandes demandas sobre el Tesoro Nacional que terminamos pagando todos los argentinos con impuestos. Bueno, hubo muchas preguntas, veo mucho interés de los senadores por las obras públicas en cada provincia en particular, sobre todo rutas, mantenimiento de rutas, culminación de obras públicas y bueno, todo inherentes a las inquietudes que tiene cada senador por su territorio. Con respecto al estado de las rutas, lamentablemente aplica
la generalidad que mencioné antes. El estado es lamentable, lo sabemos, y heredar una infraestructura sumamente deteriorada, no solo sin fondos, sino con deudas, es un problema grave que estamos encarando. El dengue, la educación, el desfinanciamiento de las universidades, los despidos en los organismos públicos, el desguace de los organismos públicos que cumplían funciones trascendentales y esas funciones están vacantes, están huérfanas, el parate de la obra pública. Bueno, en general las preguntas pasaron por ahí. Con respecto al dengue, la clave en esta enfermedad es el control del mosquito, que es el vector de transmisión de la enfermedad. La vacuna será focalizada en zonas endémicas y de alta incidencia de casos, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunización. Una aclaración puntual sobre esta vacuna no inmuniza contra el dengue. El dengue se vuelve peligroso al segundo contagio si el segundo contagio es con una cepa distinta. Planteé el tema del fondo algodonero, planteé el tema del presupuesto 2024, coincidiendo de que en la Argentina en los últimos años hubo mucha inestabilidad y que eso no permite el cálculo de las variables macroeconómicas, porque el presupuesto es una estimación de recursos y una fijación de gasto para el año 2024 y estamos trabajando con un presupuesto prorrogado. Con respecto a la posibilidad de una actualización de presupuesto, fue una decisión de la administración anterior no trabajar con un presupuesto para el año 2023. Estamos manejándonos dentro de lo que regula la ley. El Poder Ejecutivo efectúa modificaciones y reasignaciones de partidas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de gobierno. Se imagina que con los niveles de inflación que tenemos, el presupuesto del año anterior, en promedio, se está terminando en estos días. Con lo cual, claramente, si no estuviéramos haciendo reasignaciones, no estaríamos ni siquiera sentados acá. Luego de casi 8 horas finalizó la sesión informativa del jefe de Gabinete de Ministros aquí en el recinto de la Cámara de Senadores, en una instancia que es primordial por dos razones. Porque el Poder Ejecutivo puede dar respuestas a aquellas solicitudes y preguntas de los legisladores, y por otro lado porque es una instancia primordial para la democracia en donde la ciudadanía, a través de sus representantes, puede obtener información que es pública sobre el rumbo del gobierno. Hasta acá llegamos por hoy, nos vemos en un próximo programa de Con Voz y Voto. Hasta la próxima.